Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio Escúchanos, les contaremos la historia de el salario y su curiosa relación con la sal. Este es otro episodio que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de diferentes temas de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos a otro episodio de Easy Spanish. Hay numerosos términos para referirse a la retribución que percibe una persona en concepto de pago por un trabajo realizado. Y estos son los siguientes: sueldo, paga, remuneración, mensualidad, nómina, honorarios o salario. Estas son las diferentes maneras de llamarlo, que también puede variar según el país. Lo que sí se mantiene es el significado, que es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario, y en este último caso recibe el nombre de jornal, del término jornada. El salario es un término que está muy presente en nuestras vidas cotidianas, sobre todo en el ámbito laboral. Pero, ¿conoces su interesante origen y su relación con la sal? Etimológicamente, esta palabra que hoy usamos tan a menudo se deriva del latín salarium, lo cual vendría a traducirse y significar como algo parecido a pago por sal o pago de sal. Pero ¿saben qué es el salario? Hay otros nombres para llamar a la retribución que percibe una persona en concepto de pago. ¿Cómo se le pagaba a los trabajadores y soldados en la antigua cultura egipcia? ¿Por qué usaban la sal como método de pago? Así que empecemos. El salario y su curiosa relación con la sal. Para poder
entender este término y por qué se pagaba con esta sustancia, es necesario remontarse a los años en donde existía la antigua cultura egipcia. En este periodo histórico se solía pagar a los trabajadores y soldados con sal porque se consideraba un material sumamente importante. Pero ¿por qué usaban la sal como método de pago? Eso pasaba porque principalmente usando la sal era una de las escasas formas de conservar las cosas, especialmente la carne. Y esto se realizaba sumergiendo el alimento en sal y dejando que fermentaran por sí solos. La sal era considerada como una moneda de cambio. Cuando los soldados y trabajadores eran pagados con dicho material, ellos podían o bien usarla ellos mismos, venderla o cambiarla por cualquier otro artículo que necesitaban para el momento. Luego de algunos años, cuando este proceso histórico y cultural terminó y se instauró el Imperio Romano, estos siguieron utilizando la sal para realizar transacciones comerciales y económicas, ya que aún era una gran forma de conservar la carne y otros productos perecederos. Inclusive se construyó un camino que conectaba las salitreras de Ostia con la ciudad de Roma, al cual llamaron la Vía Salaria. Las salitreras es el lugar o terreno donde abunda o del que se extrae el salitre. Hoy en día es el actual puerto de Ascoli, en la costa del mar Adriático, y recorre en total 242 kilómetros. A los soldados romanos que trabajaban en esta vía se les pagaba gran parte del salario en sal, a la cual denominaban como salarium argentum, y que vendría a traducirse como agregado de sal. La sal causó un impacto tan grande y fue considerada tan
importante que incluso se llegó a usar para realizar transacciones de compra y venta de esclavos. Y de aquí es de donde también viene una expresión de no vale su sal, y que en algún momento hemos escuchado y no entendíamos. Y nos despedimos con algunas frases de Henry Ford. No es el empresario quien paga los salarios. Los empresarios solo manejan el dinero. Es el cliente quien paga los salarios. Regla de Henry Ford. Haz la mejor calidad de productos posible al menor costo posible, pagando los salarios más altos posibles. Nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. No hay ningún hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede hacer. Y la última frase célebre escogida para este podcast del día de hoy de Henry Ford dice: no puedes aprender en el colegio lo que en el mundo hará el próximo año. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? ¿Conocías de esta historia? Interesante la historia de el salario y su curiosa relación con la sal. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a validar o comprobar qué aprendiste de esta interesante historia de el salario y su curiosa relación con la sal. Pregunta número 1. ¿Qué es el salario? Pregunta número 2.
hay otras maneras de llamar a la retribución que percibe una persona en concepto de pago. Pregunta número 3. ¿Cómo se le pagaba a los trabajadores y soldados en la antigua cultura egipcia? Y pregunta número 4. ¿Por qué usaban la sal como método de pago? Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y visítanos en nuestra página web. Escríbenos a nuestro correo y te invitamos a unirte a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.